Arranco la grabación. Eh, Señores, tenemos un ejercicio para solucionar. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con el ejercicio 23? Quedaron todos mudos. Entonces, aquí está la solución que hice del ejercicio. Si miran el enunciado, básicamente lo que se tenía era, nos daba, digamos, la información que nos da. Un número de 3 moles de un gas diatómico y nos dan la capacidad calórica a presión constante de 29.1 julio sobre mol Kelvin, ¿sí? Y nos dan este esquema y nos dan que el proceso cíclico, digamos, A, B, C y regreso a A, ¿cierto? Siendo AB un proceso isocórico, BC un proceso adiabático. Yo cuando hago esta gráfica, que se acuerdan que es de la forma, una adiabata es de la forma P por B a la gamma, igual a una constante, o sea, este y la isoterma son dos procesos muy parecidos. La isoterma es P por B igual a una constante y el otro es P por B a la gamma. Entonces, cuando hago la hipérbola correspondiente, prefiero identificarla para no, porque tienden a confundirse el proceso adiabático y el proceso isotérmico, ¿sí? Entonces, por eso prefiero poner el nombre para acordarme que es una adiabata y no una isoterma. Entonces, y de C a A es un proceso isobárico, ¿sí? Y nos dan las temperaturas, lo que nos dan son las temperaturas de cada uno de los estados terminales A, C y B, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no tengo información de cuánto vale en particular la presión en A o la presión en C, los volúmenes acá, ¿sí? Pero digamos, este es el diagrama que me dan y aquí lo... Entonces, ¿qué información puedo sacar? Es irse uno tranquilamente. Si yo escribo la ecuación de estado para el gas ideal, para el estado A, pues tengo que presión A por volumen A es nRU por la temperatura en A. Y hago lo mismo para el estado B, ¿sí? Presión en B, aquí debiera ser el volumen en B, pero acuérdense que el volumen en B es igual al volumen en A, entonces lo pongo de una vez como BA, igual a esta expresión, donde aquí es temperatura B. Y hago lo propio para el estado C. Presión en A, ¿por qué? Porque la presión en A es igual a la presión en C. Presión en A por el volumen en C igual a NRU por TC, ¿sí? Entonces tengo, estas son las tres ecuaciones de estado escritas para cada uno de los estados, la ecuación de gas ideal para cada uno de los estados. Si usted compara la primera y la segunda ecuación, divide miembro a miembro, como el volumen en A y en B es el mismo, se cancelan y tengo esta relación. O sea que me está diciendo que de ahí obtengo que la presión en B es 2 veces la presión en A. ¿Sí? Sale de ahí, de esa relación. Ahora, si tomo la primera ecuación y la tercera y hago lo mismo, ¿sí? Divido miembro a miembro, entonces me queda que volumen en A sobre el volumen en C sería igual a la temperatura en A sobre la temperatura en C. Y como conozco las temperaturas, estos son 300 y 492, hago el cociente, da aproximadamente 0,61. Es decir, que el volumen en A es 0. veces 61 veces el volumen en C, ¿sí? Entonces tengo de ahí cómo están relacionadas las presiones y cómo están relacionados los volúmenes para esos estados, ¿sí? Y lo que me piden es el trabajo. Entonces ahora sí analizo cada proceso en particular. Proceso de A a B, isocórico. Pero nosotros sabemos que el trabajo, para un proceso isocórico, el trabajo de AB es igual a 0. ¿Por qué? Porque el trabajo es menos P por dB, y como el volumen es constante, dB es 0, y el trabajo para ir para el proceso isocórico de A hasta B será igual a 0 julios. Para una diabata,
¿sí? Para un proceso adiabático como el que se da entre B y C. Entonces, yo aquí hice varias cosas solamente para mirar cómo puede uno jugar, si le pidieran información. Por ejemplo, yo puedo calcular cómo sería la ecuación de la diabata, ¿sí? Entonces, acuérdense que la ecuación de una diabata es P por B a la gamma igual a una constante, ¿sí? Esa constante, ¿quién vale? Esa constante es, pues, los valores en alguno de los estados. O sea, yo puedo escribir que esa constante puede ser igual a la presión en B por el volumen en B por elevado al coeficiente de diabaticidad gamma, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo quién es PB para poner todo, o sea, lo que quiero poner es todo en función del estado A, PB es 2 veces PA, y B sub B de aquí, B sub B, cometí un error. Esto es B sub B. B sub B es igual a B sub A. Este 1,64 sobra. Tomé fue B sub C. Es B sub B por el estado en B es igual a BA. Este 1,64 sobra, señores. Aquí hay un error. Ojo. Este es directamente B sub A a la gamma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por esta ecuación. Ahora, yo puedo calcular cuánto vale gamma. Yo sé que gamma es CP sobre C sub B y además tengo la relación de Mayer. CP menos C sub B es igual a R. Entonces, hago pequeña matemática y calculo el C sub B como 20.786 y hago el cociente de CP sobre C sub B, me da un gamma de aproximadamente 1.4, ¿sí? O sea que K realmente, esto es 2 veces, entonces corrijo ese 4, ya no es 4 sino 2 veces nomás porque es este 2, P sub A por B sub A a la gamma, y gamma es 1.4. O sea, esta ecuación que tengo aquí, una vez que me den los valores de cuánto vale la presión A y cuánto vale el volumen en A, puedo hallar el valor de la constante K que estoy llamando, ¿sí? Y entonces, como tengo la constante K, tendría la ecuación de la diabata, ¿cierto? O sea, eso es para, si nos piden, en un momento dado nos piden la ecuación de la diabata, ¿sí? La ecuación de esta curva que está aquí, cómo varía esto, ¿sí? Ahora, yo sé que es un proceso adiabático. Primera ley de la termodinámica, acuérdense, delta de U. Como es un proceso adiabático, Q vale 0 para este caso, ¿sí? Por ser adiabático. El calor transferido es nulo. Entonces significa que el trabajo realizado es igual a la variación de la energía cinética, a la variación de la energía interna, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la variación de la energía interna es N, el número de moles, por este valor. Ustedes dirán, ¿por qué aquí puso N y no M? O sea, aquí puse el número de moles y no la masa del sistema. Entonces, cuidado con eso porque ahí pueden tener errores, ¿sí? ¿De qué depende que yo ponga N el número de moles o la masa? Depende de las unidades en que yo tenga la capacidad calórica, ¿sí? Dese cuenta que aquí tengo la capacidad calórica en energía por mol por Kelvin, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la capacidad calórica en funciones molar, la capacidad calórica molar que llamamos, pues entonces yo tengo que multiplicar es por número de moles. Si yo tengo la capacidad calórica aquí en kilogramo, ¿sí? O sea, por unidad de masa, ¿sí? Entonces aquí tengo que multiplicar por eso. Es decir, es cuestión de mirar las unidades a qué corresponde. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí. Entonces, por eso es que no pongo M, sino N, el número de moles, porque tengo la capacidad calórica molar, ¿sí? Por mol. Entonces, reemplazo, me queda y puedo hacer aritmética para hallar esta como la variación del trabajo realizado para ese proceso diabático, ¿sí? Y para el proceso CA, pues es un proceso isobárico. Nosotros sabemos que la presión es constante igual a PA
Entonces, pues me queda la diferencia de volumen. Ahora sí hago el hecho de que el volumen C, este 0,61 pasa a dividir, eso me da 1,64 aproximadamente. Es decir, tengo este como el trabajo para ir desde el estado C hasta el estado E en un proceso isobárico, ¿sí? Dense cuenta que estoy dejando todo en función de un estado, ¿sí? La presión A, volumen A, todo trato de dejarlo en función de un único estado que esté. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, señor. En mi caso, no. Entonces, yo les sugiero que como tenemos ahí está el, el taller, hagan, señores, la única manera es que ustedes se sienten a hacer ejercicios, ¿sí? Si tienen problema con alguno particular, pues simplemente por correo electrónico, profesor, estoy haciendo el problema número tal, y si es el caso, nos ponemos de acuerdo y hacemos una discusión de qué dudas tiene alrededor de ese ejercicio para que pueda continuar estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, digamos, mantenemos un nivel de trabajo pensando en que ya, digamos, el tema prácticamente terminamos eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario, señores? Sí, profe, yo quería hacerle una pregunta, pero pues no tiene nada que ver con el ejercicio. Sí, Ayer estaba estudiando y repasando los apuntes ajá. y me surgió la curiosidad que supongo que usted no la respondió en el momento, pero ya no tengo la idea, entonces pues quería preguntarle de vuelta. Es ¿por qué cuando hablamos de trabajo ponemos que digamos en un proceso como el que estábamos hablando antes, ¿no? Que es cíclico desde A a B, C. Si queremos decir cuál fue el trabajo que realizó durante el proceso de A a B, ponemos el trabajo a B en subíndices. Sí, Pero cuando hablamos de calor, ¿por qué no podemos especificar qué fue el calor durante ese proceso? ok. Recuerden que dentro de las discusiones que hicimos, a ver, voy a poner la pizarra, ¿sí? Dentro de las discusiones que hicimos, ¿se acuerda que algo que nosotros planteamos era que la energía interna, bueno, partamos de esto. Las variaciones de la energía interna es calor más trabajo, ¿cierto? Trabajo realizado el proceso y por lo tanto, esto de 1, 2, A, B, como lo quieran colocar, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Primero, el trabajo, ¿por qué lleva sus índices? Porque es función de la trayectoria. ¿Qué quiero decir con eso? Que el trabajo realizado en un momento dado, ¿sí? Para ir desde un estado 1 hasta un estado 2, ¿sí? El trabajo realizado en un momento dado depende para esta trayectoria 1 y si yo hago otra trayectoria 2 y así sucesivamente, escojo diferentes trayectorias. ¿Qué estoy diciendo con eso? Diferentes procesos. Puedo hacer un proceso adiabático, puedo hacer un proceso isotérmico, puedo hacer un proceso isobárico para ir del estado 1 al estado 2, ¿sí? De eso. Entonces, el trabajo para ir de 1 a 2 a través de la trayectoria 1, pues puede ser perfectamente diferente al trabajo para ir a través de la trayectoria 2 y así sucesivamente. Entonces, el trabajo no es una función de estado, el trabajo es una función de la trayectoria y por eso debemos decir normalmente desde qué estado inicial hasta qué estado final y cuál es el proceso a través del cual se va, ¿sí? Entonces, por eso tiene índice. ¿Por qué el calor no? El calor tiene la misma condición que el trabajo. En eso se parecen. Ninguno de las dos son funciones de estado, también es función de trayectoria. ¿Sí? Entonces, eso es algo que dijimos. Pero aquí entra a jugar algo que tiene diferente el calor y que planteábamos antes. Es que el calor no depende de la trayectoria en sí misma, o sea, depende de la trayectoria sí, pero no exclusivamente. Depende también de la capacidad que tiene el sistema termodinámico de recibir esa energía transferida en forma de calor. Pongámonos
en un ejemplo para ver si lo entendemos. Suponga que yo tengo como sistema termodinámico, ¿sí?, un material metálico. Vamos despacio, ¿sí? ¿Qué tan fácil es que usted tenga un bloque de metal, cualquiera de los metales, hierro, acero, no importa, tiene un bloque de metal, y usted le entregue calor? ¿Qué tan fácil es que ese material, ese sistema termodinámico, le reciba, o sea, se apropia, reciba esa energía que usted, acuerde que esto es energía que le está entregando, ¿cierto? A través solamente que en una interacción de calor. ¿Qué tanto, qué tan fácil o qué tan complicado es que el metal reciba, acepte esa energía transferida en forma de calor? En otras palabras, ¿qué tan Bastante fácil es? fácil. Claro, es fácil porque un metal se calienta rapidísimo. Entonces, este es un procedimiento que es muy fácil de realizar, ¿sí? Los metales rápidamente reciben energía térmica facilísimo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso el sistema termodinámico es un material cerámico? ¿Sí? Entonces ya no tengo un bloque metálico, sino un bloque de cerámico, como por ejemplo los ladrillos que se utilizan para recubrir los hornos. ¿Qué pasa con ese material cerámico si yo le entrego calor? ¿Sí? Es decir, le entrego energía en forma de calor. ¿Qué No pasa con la ese? recibe tan fácil como el metal. Exactamente, no la recibe. ¿Sí? Es decir, rechaza el material, rechaza esa energía que le están entregando. Y por eso se convierte en un aislante térmico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es más, si usted mira seguro en su cocina, en la cocina de su casa, eh, de pronto tienen un material que parece un plástico y que a su vez es un aislante térmico. En este momento, nosotros hemos construido, cuando digo nosotros, la humanidad ha construido materiales que son perfectamente aislantes. Y cuando digo perfectamente aislantes, es muy buen aislante térmico. ¿Sí? De tal manera que ese aislante térmico, ese material, rechace y no acepte que le transfieran energía en forma térmica. Entonces, lo que decimos es, el calor depende de la trayectoria, de acuerdo. Calor transferido del medio al sistema, del sistema al medio, depende de la trayectoria, de acuerdo, sí depende de eso. Pero depende de algo que es mucho más fundamental. Es que el calor depende del sistema, de las propiedades del sistema termodinámico. Entonces, por eso al calor no se acostumbra a ponerle tanto los subíndices, porque dijimos, el calor depende del sistema termodinámico. Si el sistema termodinámico no recibe energía térmica, así usted se la quiera suministrar, él la va a rechazar y no la va a recibir, que son los aislantes térmicos. ¿De acuerdo? Es por eso. Ok, profe. Y entonces otra pregunta. Si yo tengo, digamos, un proceso donde se realizan bastantes interacciones de calor, puedo ponerle un subíndice a los calores para diferenciarlos. Igual. Puedo, sí, si usted tiene una situación en la cual tiene un sistema termodinámico y usted dice, yo lo voy a hacer interaccionar con el cuerpo uno, ¿sí? Con algún elemento. Entonces yo puedo decir, claro, el calor donde aquí lo que está diciendo es el calor que le está entregando el sistema termodinámico uno, ¿cierto? Si yo lo tengo por aquí, otro sistema que tengo un cuerpo 2 y le estoy entregando calor, entonces, claro, yo puedo colocarlo para identificar no la trayectoria ni esto, sino la interacción térmica con qué cuerpo se está dando, con qué otro sistema termodinámico se está dando. ¿Sí? Eso sí lo puedo hacer tranquilamente porque es simplemente una notación de claridad. Ok, vale, vale. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como digo, siéntense, hagan ejercicios y si van teniendo dificultades podemos ponernos de acuerdo, hacemos una videoconferencia de 15 a 20 minutos, el tiempo que se necesite, y aclaramos las dudas de tal manera que ustedes puedan seguir trabajando sin mayor problema. Bueno, yo ahora entonces voy a iniciar con la última parte del trabajo, del tema que nos corresponde, y es
algo que es muy, muy interesante, ¿sí? Que es lo que se conoce como modelo cinético molecular del gas ideal, ¿sí? Este fue un modelo que se planteó. ¿Para qué? Se planteó porque había mucho interés para tratar de ver si era posible explicar todo esto que hemos dicho del gas ideal y de termodinámica, pero desde un punto de vista, si se quiere, venido de la mecánica, por ejemplo, ¿sí? Y entonces esa teoría cinético-molecular, pues digamos que el padre de esa teoría se llama Boltzmann, ¿sí? Boltzmann más o menos la publicó alrededor de 1875, sacó la publicación de esto, y se dice, al menos, que una de las razones del suicidio de Boltzmann es justamente porque cuando sale la teoría cinética molecular, nadie le cree, entre ellos Max Planck y obviamente toda la gente que en su momento, en esa época, eran los padres de la ciencia, ¿sí? Nadie le cree y el estado depresivo agravado por el rechazo de la comunidad, se dice que termina Boltzmann pegándose un tiro, se suicida, ¿sí? Y la gran paradoja es que después de que Boltzmann muere, toda la comunidad académica le dio la razón a Boltzmann, ¿sí? Y en este momento se le considera a Boltzmann como el padre de la teoría cinética o de la mecánica estadística en su momento, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto porque es un modelo teórico muy sencillo, que parte de principios muy sencillos, pero más sin embargo tiene una capacidad predictiva espectacular, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer esta situación. Esto, para que se hagan una idea, es casi tan similar como aquel modelo que hicimos en cinemática, de partícula para explicar el movimiento, que es un modelo muy drástico y todo lo que quiera, pero es fabuloso porque a pesar de ser tan drástico, nos permite explicar un montón de cosas de la vida real, de la naturaleza. Entonces, aquí vamos a partir de esa situación. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál es el modelo que vamos a utilizar? ¿Sí? Vamos a definir cada elemento de lo que vamos a utilizar. Entonces, primero, como es un gas ideal, ¿sí? La primera consideración que vamos a tener del gas ideal es que este gas tiene un enorme número de partículas, ¿sí? O sea, aquí no vamos a hablar de un gas ideal que tiene 3, 4 partículas. Eso no es un gas. Un gas en general, cualquier gas que usted tenga en la vida real, pues tiene un enorme número de partículas, tiene casi que mínimo el número de Avogadro, 6.23 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Entonces, son números de ese estilo, números enormes. Entonces, por comparación, ya hay un gran número de partículas. Y ese gas ideal, pues está encerrado en un recipiente, ¿sí? Y las partículas están ahí, confinadas, ¿cierto? Limitadas a moverse dentro de el volumen que le limita el recipiente donde están. Entonces, ¿qué aproximaciones vamos a utilizar? ¿Sí? Primera, el recipiente que contiene el gas tiene un volumen que vamos a llamar B mayúscula, ¿sí? En metros cúbicos. Y hay un enorme número de partículas. El número de partículas es N mayúscula. Cuidado porque va a haber N minúscula. Entonces, N mayúscula lo vamos a anotar como el número de partículas que, a ver si tengo aquí el puntero. Eso. Entonces, el N mayúscula va a ser el número de partículas que hay en el gas y cada partícula tiene una masa M minúscula, ¿sí? Entonces, primera aproximación. O sea, son partículas. Segunda situación, ¿sí? Cada átomo o molécula se va a comportar como partículas similares a las que decíamos en cinemática. Es decir, son partículas puntuales y por lo tanto cada partícula tiene volumen prácticamente nulo. O si no lo tiene nulo, al menos es tan pequeño en comparación con el volumen del contenedor donde está el gas, ¿sí? Entonces, al punto de que prácticamente esto podría tomarla, el volumen de cada partícula, como si fuera cero. ¿Eso qué significa? Que estaríamos trabajando con el modelo de partícula de la cinemática.
¿sí? En ese sentido. Solo que tienen masa esas partículas. Segunda situación. Las moléculas o átomos que componen a ese gas están en permanente movimiento, ¿sí? O sea, no hay la posibilidad de que una partícula ya se quede quietica. No, siempre estarán moviéndose y obedecen a las leyes de Newton. ¿Qué quiero decir con esto que obedecen a las leyes de Newton? Que cumplen todas las ecuaciones cinemáticas que hemos desarrollado y todas las ecuaciones dinámicas que hemos desarrollado en mecánica, ¿sí? Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. Y una condición que sí es muy importante. Cuando las moléculas chocan contra la pared del recipiente o entre ellas, ¿sí? Todas las colisiones son perfectamente elásticas. ¿Se acuerdan qué significa una colisión perfectamente elástica? ¿Cierto? ¿Qué es una condición perfectamente elástica? Que se conserva la energía cinética. Se conserva la energía cinética y además por ser una colisión hay conservación del momentum lineal, ¿cierto? Entonces, una colisión elástica es una colisión en la cual las dos partículas vienen, colisionan y cada una sale, intercambian energía, pero lo que es energía cinética sale siendo energía cinética como tal, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esa condición adicional. Por otra parte, vamos a suponer que las paredes del recipiente son rígidas, ¿sí? Y asumir que esas paredes del recipiente tienen una masa infinitamente grande comparada con la masa de una partícula, ¿sí? Esa situación. Es decir, eso lo que quiero plantear es que corresponda aproximadamente a lo que es un gas. Las partículas de gas son tan chiquitas que no las vemos y vienen y chocan contra las paredes del recipiente. Eso es una partícula muy chiquita, de masa muy pequeña, contra una masa muy grande comparado con ella, ¿sí? Entonces, esa es la aproximación que tenemos ahí. Y ahora, entonces, para diferenciar, cuidado con esto porque a veces se confunde. N minúscula, vamos a seguir llamando el número de moles, ¿sí? Recuerden que una mol es simplemente la cantidad de sustancia que tiene el número de Avogadro de partículas. Y N mayúscula va a ser el número de moléculas o partículas que contiene el gas, ¿sí? Entonces, cuidado porque esto para nosotros es fundamental que tengan la diferencia. ¿Cómo se relacionan esas dos? Pues obviamente el número de partículas que hay es igual al número de moles multiplicado por el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, donde n sub a es el número de Avogadro, que es una constante universal. Entonces tenemos, bueno, con eso en mente, con esa aproximación, entonces podemos comenzar a tratar de sacar condiciones para esta situación. Lo primero que vamos a ver es cómo se origina la presión en un gas, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la presión que sienten las paredes, por ejemplo, las paredes de un globo, ¿sí? ¿A qué se origina? Pues lo lógico de pensar es que la presión dentro, en el interior o que sufren las paredes de un recipiente, pues dependerá esencialmente de las colisiones que den las partículas con la pared misma, ¿sí? Entonces, miremos a ver cómo se trabaja esa situación. Vamos a partir de una aproximación inicialmente muy drástica. Vamos a suponer que todas las partículas, ¿sí?, que tienen el gas tienen la misma velocidad, es decir, tienen la misma magnitud de la velocidad, pero dirección arbitraria, o sea, pueden moverse en la dirección que sea, pero todas tengan la misma velocidad, en magnitud. Eso es una aproximación muy drástica, porque yo no puedo, de entrada, yo no puedo decir que todas tengan la misma velocidad. ¿Qué tal que las partículas tengan unas una velocidad, otras y así sucesivamente? Bueno, no importa. De entrada, voy a suponer que no, que todas tienen la misma velocidad y luego hacemos una corrección para el caso, ¿sí? Entonces, como todas tienen la misma velocidad, solo cambia la dirección, ¿sí? Vamos a mirar, voy a hacer aquí este diagrama. ¿A qué me refiero con este diagrama? Esto que está aquí en negro, supongo, estoy pensando que corresponde a las paredes del recipiente de un contenedor, como si fuera un
un elemento aquí de tipo paralelepípedo, ¿cierto? Una caja. Y entonces me voy a fijar por el momento en estas dos caras. La cara lateral de este lado y puede ser la cara inferior. Obviamente que aquí en el frente estaría, o sea, tendría 6 caras esa caja, ¿cierto? 4 laterales y las 2 tapas de arriba y abajo. Entonces vamos a fijarnos en 2, la de este lado y la de abajo. Particularmente esta es la que más me importa, esta cara, ¿sí? Entonces, pensemos que tengo una partícula, voy a seguir una por el momento, que tiene una velocidad v, es decir, tiene este vector de velocidad y tiene una magnitud que, por ejemplo, está representado por la longitud de este vector, ¿sí? Recuerde que todas tienen la misma magnitud de velocidad, o sea que, entonces, suponga que esa partícula que estaría aquí tiene esta velocidad en ese instante. Y entonces, como esta velocidad es un vector, así no tenga aquí la sajita, la flechita, ¿sí? Entonces, pues yo puedo poner mis 3 componentes vectoriales. Voy a llamar Bx la que venga perpendicular a la cara que estoy analizando. By la que viene, iría perpendicular al piso, a la tapa de abajo. Y Bz sería una velocidad que tendría aquí, ¿cierto? Sería perpendicular al plano de la pantalla, ¿cierto? Eso sería BZ, ¿sí? Entonces, de tal manera que si usted mira, BX y BZ, BY y BZ son las componentes paralelas a la cara del recipiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y BX es la componente perpendicular a esta cara. ¿Estamos de acuerdo con esa imagen? ¿Sí? Bueno. Recuerde que la partícula va a venir, sigue una trayectoria y va a venir a colisionar con la pared en este punto. Entonces, después de la colisión, como la colisión es perfectamente elástica, entonces lo único que va a pasar es que después de la colisión, lo único que pasa es que la componente perpendicular de la velocidad, Bx, que antes iba en la dirección hacia la izquierda, si queremos, ahora va hacia la derecha. Las componentes By y Bz no sufren ninguna alteración, no cambian para nada. La única que cambió es la componente Bx, que antes iba en una dirección y debido a la colisión ahora va en la otra dirección. Y tiene exactamente la misma magnitud. ¿Por qué? Porque la colisión es elástica, ¿sí? Entonces, como la colisión elástica es igual a 1, eso me asegura que esto, componente Bx, es exactamente igual en magnitud, solo cambió la dirección de esto. Entonces, tengo esa situación de ahí. O sea, al ser colisión elástica, solo cambia la componente perpendicular de la velocidad a la pared donde choque. Aquí vuelvo y pongo el diagrama para recordarlo. Entonces, miremos, hagamos un pequeño cálculo, ¿sí? Momentum de la partícula antes de la colisión. Voy a fijarme en la componente X, ¿sí? Porque dijimos que la Y y la Z no cambian. Entonces, componente X antes de la colisión, pues es la masa de la partícula. Voy a poner menos porque voy a asumir hacia la izquierda. O sea, en un sistema coordenado se supone que X es positivo para la derecha, ¿de ahí? Entonces, por eso lo pongo menos. Simplemente para decir que va hacia la izquierda. Menos Bx, y este es el vector unitario Y. ¿Sí? Ese sería el momentum antes de la colisión. Momentum después de la colisión, ¿sí? Pues será la masa de la partícula, lo único que cambiamos Bx, ¿cierto? Que ahora se volvió positiva porque ahora va para la derecha y el vector unitario Y, ¿sí? Entonces, este es el momentum después. Si yo hiciera lo mismo con las componentes Y y Z, pues esas no me cambiarían. El momentum aquí sería By positivo o negativo, si lo quieren llamar, porque va para abajo, y aquí seguirá siendo negativo también porque sigue. Esa no va a cambiar. Por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento será P después menos momentum antes, ¿cierto? Eso me da
el momentum después menos el momento antes me da el delta de P. Y si usted lo mira, esto es MBX menos me queda 2 MBX en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, esta es la variación del momentum que sufre una partícula en una colisión de la partícula con la pared. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, seguimos. Vuelvo y tomo mi imagen que tenía. Pero ahora me voy a fijar en otra cosa. Esta línea azul, ¿sí? Es como si tomara desde la pared, como si tomara una franja de pared, ¿sí? Es como si tomara aquí un elemento de pared, que voy a decir que tiene un grosor de X, ¿sí? Entonces, esta línea azul está a una distancia de X de la pared, ¿cierto? Y si yo multiplicase de X por el área de la pared, pues me definiría el volumen de un paralelepípedo, ¿cierto? Estaría definiendo que es ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que dx, que es esta distancia, puedo decir que es bx, la componente de la velocidad en esa dirección, por el tiempo. Por lo tanto, ¿quién es dx? Dx sería la distancia recorrida por la partícula que tiene componente de velocidad v sub x en el intervalo de tiempo de t. ¿De acuerdo? Es una distancia recorrida por la partícula en esa dirección. ¿Sí? Entonces, si yo ahora llamo A mayúscula el área de la cara de la pared, ¿sí? O sea, A es toda el área de la pared que es del recipiente. Entonces, ¿qué me queda? A por dx, ¿quién sería? A por dx sería el volumen, ¿cierto? De esa franja que se está armando ahí. Entonces, y sería, de acuerdo a esto, reemplazo el de x, me queda a b sub x por dt. ¿Sí? ¿Me siguen con la imagen que estamos generando? Entonces, tengo este elemento diferencial de volumen que está ahí, que estaría representado por todo este volumen que está aquí. Es una imagen 3D en esta dirección. Ahora, ¿esto qué significa? Este volumen está lleno de partículas. Que todas las partículas que están dentro de este volumen, pues podrían venir y chocar con la pared en ese intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún las que están en este punto alcanzarían acá porque han recorrido esta distancia de X en el intervalo de tiempo. Pero si hay una aquí más cercana, pues también chocará en ese intervalo. Entonces, yo puedo decir que este volumen es el volumen dentro del cual todas las moléculas que estén dentro de este volumen podrán colisionar con la pared en el intervalo de tiempo de t. ¿De acuerdo? Si ahora defino esto, que sería número de partículas sobre el volumen del recipiente, a eso lo podemos llamar una densidad de partículas, ¿cierto? Número de partículas por unidad de volumen. Es una densidad de partículas. Y entonces, si yo multiplico estos dos términos, ¿qué me da acá? ¿Sí? Si yo multiplico este término por este término, que sería ABX por DT. ¿En qué unidades me queda este término? Este término ABX por DT dijimos que es un volumen, ¿cierto? O sea que esto tiene unidades de volumen. Y si yo lo multiplico por número de partículas por unidad de volumen, este término tiene unidades de número de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se interpreta este término que tengo aquí? Ese término no es otra cosa que el número de partículas que están dentro de este volumen que estoy determinando aquí. Y como son el número de partículas que están dentro de ese volumen, corresponderá al número de partículas que en el intervalo de tiempo de t chocarán con las partículas, chocarán con la pared del recipiente, asumiendo que todas se mueven
no hacia más X, se mueven hacia menos X, ¿sí? Realmente, ¿sí? Todas van en la dirección hacia la pared. ¿De acuerdo? Cuidado con esas interpretaciones porque aquí es fundamental, no es la ecuación matemática, es la interpretación física de esto. Entonces, este es el número de partículas que hay en este volumen y que en el intervalo de tiempo pues chocarán con la pared, ¿sí? Que están ahí. Y aquí estaríamos asumiendo que todas van para la izquierda, de tal manera que todas van a chocar hacia allá. Entonces, tengo hasta el momento aquí. Ahora, la pregunta es, aquí estoy diciendo que todas van, aquí recuerden, este es menos X, no todas van hacia menos X, porque imaginen que todas las partículas de gas se pusieran de acuerdo a moverse en una sola dirección. Eso nunca se da. Entonces, pensemos que pueden haber unas que van en la dirección de menos X, pero habrá otras que van en la dirección de más X, ¿cierto? Por razones de probabilidades, ¿cierto? Yo puedo suponer que la mitad se muevan para la izquierda y la otra mitad se muevan para la derecha, aproximadamente, ¿cierto? Por lo tanto, puedo dividir la anterior ecuación sobre 2, ¿sí? Este realmente sería más exacto como el número de partículas, ¿cierto? Que en el intervalo de tiempo de t chocarán contra la pared, ¿sí? Esa sería la ecuación. Ahora miremos algo adicional. Este es el número de partículas. ¿Cuánto varió el momentum total de ese número de partículas cuando chocaron contra la pared? ¿Sí? Entonces, la variación del momentum, y de cuenta lo pongo específicamente en la dirección X, será el número de partículas que chocaron en el intervalo de tiempo multiplicado por este término que es la variación del momentum para cada choque, ¿cierto? Entonces, este es el momentum, la variación de momentum en cada choque de la partícula con la pared. Si lo multiplico por el número de partículas que chocó, pues me dará el momentum total de que varió por efecto de todas las colisiones contra la pared de ese recipiente. ¿De acuerdo? Y entonces mire lo que puedo hacer. Este de T lo puedo pasar aquí a dividir. Y se acuerdan que nosotros en cinemática, ¿qué dijimos? ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es un intercambio de momentum entre las dos partículas que están interaccionando. Por lo tanto, de P de X puedo decir que es la fuerza que está haciendo las partículas cuando colisionan con la pared. Y si yo utilizo esta ecuación que tengo aquí, entonces eso me queda N por A por B sub X al cuadrado, porque se cuenta que tengo aquí esta, sobre el volumen. Esta sería la fuerza que ejercen las partículas cuando colisionan contra la pared del recipiente. Pero a mí no me interesa la fuerza, a mí me interesa la presión. Y nosotros sabemos que la fuerza, si yo paso esta área, que es el área de la pared, ¿cierto? Y divido aquí, entonces, ¿qué me queda? Que fuerza por unidad de área, eso lo llamamos presión. Entonces, la presión que está ejerciéndose sobre la pared del recipiente dependerá de el número de partículas, de la masa de cada partícula, de la velocidad al cuadrado con que se mueva cada partícula y del volumen que tenga el recipiente. ¿Sí? Miren algo interesante aquí. Mira, analicemos un poco más en propiedad esta ecuación. ¿Qué pasa si el volumen del recipiente crece? Si el volumen del recipiente es muy grande. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Eso es lo que esperamos en la normal, ¿cierto? Cuando el volumen crece, la presión disminuye. Es más, si el volumen disminuye, la presión crece. Eso es lo que esperamos en la vida real, ¿cierto? Y eso es lo que sabemos. Siempre que yo tengo un globo y le aumento el volumen, lo que pasa es que la presión interna está disminuyendo, ¿sí? Si yo lo hago, la presión interna estará creciendo. Entonces, tengo de ahí esa relación. Pero además, ¿la presión de qué depende? Pues obviamente, del número de partículas que yo meta. Si en el mismo volumen, yo meto un número grande de partículas, pues la presión crece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber más colisiones
con las paredes. Depende de la masa del gas y depende de la velocidad a la que se mueva. Cuanto más rápido se muevan las partículas, ¿qué va a pasar? Que mayor transferencia de momento van a hacer hacia la pared y por ende mayor presión le va a ejercer. ¿Sí ve que esta ecuación es bastante razonable con lo que normalmente uno pensaría de un gas? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que aquí hemos supuesto que todas las partículas se mueven con esta misma velocidad. Pero eso no es cierto. Una Eso pregunta. no, ¿sí? ¿Qué era lo que significaba el 2mv sub x en la variación de momento? Este es el momentum, la variación, el delta P para una colisión elástica de una partícula con la pared. ¿Sí? Este viene de aquí, mire. A ver si viene de este. 2mvx. Es la variación de momentum en una colisión. ¿Qué ¿De hice? acuerdo? ¿Sí? Ya, sí, señor. Bueno. Entonces tenemos esta ecuación hasta el momento como la presión que está sintiendo la pared por efecto de la colisión de las partículas que está ahí. Pero aquí tenemos una aproximación muy drástica. Todas las partículas se están moviendo con la misma velocidad. Eso no es cierto en un gas. Entonces, ¿qué tengo de ahí? Que tenemos que corregir. ¿Sí? Es decir, si yo digo que todas tienen la misma velocidad, a eso se le dice una aproximación muy burda, muy ordinaria, ¿sí? Pero bueno, para iniciar es un buen paso. Entonces tenemos que corregir. Las partículas se mueven con velocidad diferente, ¿sí? Entonces, ¿el problema qué es? Que en lugar de, como yo sé que todas se mueven con velocidad diferente, en principio, todas, ¿sí? Pues lo que hago es, vamos a jugar. Vamos a definir una velocidad promedio o velocidad media, ¿cierto? ¿Qué es eso? Pues que yo tomaría la velocidad de la partícula 1 más la velocidad de la partícula 2 más la velocidad de la partícula 3, y divido por el número de partículas y defino una velocidad promedio como tal, ¿sí? Esa sería una solución. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como en la ecuación anterior va velocidad componente de la velocidad en x al cuadrado, ¿cierto? Lo que se dice es reemplacemos esto por la velocidad, la componente de x al cuadrado, pero media, es decir, sumada, promediada sobre todas las velocidades, porque ahora cada una de estas velocidades puede ser diferente. ¿De acuerdo? Entonces, este MED significa que he tomado ya, todas las velocidades son diferentes, pero voy a calcular solamente el promedio. El problema aquí es calcular este promedio, ¿sí? Ya otro. Entonces, ¿qué seguimos aquí? Yo sé, esto viene del vectores, ¿cierto? La magnitud de la velocidad de un vector al cuadrado es la componente de las magnitudes de las velocidades al cuadrado, x, y, z, elemental, ¿cierto? Y ahí. Así que, ¿yo qué puedo hacer? Que, como estoy cambiando a b sub x cuadrado por la velocidad media, hago lo mismo con las otras componentes. Velocidad, componente de la velocidad en y y componente de la velocidad en z, la cambio por solamente hacer el cambio de subíndices para eso. Y entonces me queda esta expresión. Pero yo puedo pensar, a ver, me regreso aquí, pero yo puedo pensar en principio, ¿sí? Que como no hay una dirección privilegiada, pues que la componente, esta componente de la velocidad en la dirección X sea exactamente la misma que la componente de la velocidad en la dirección Y sea la misma. O sea, yo con ello no estoy diciendo que todas se tengan la misma componente de velocidad. Estoy diciendo que en promedio, sobre un número muy grande de partículas, la media sí sería similar en X, en Y y en Z. ¿De acuerdo? Y entonces, si estas, cada una de ellas es igual, yo podría sumarlas, ¿cierto? Y decir entonces que la componente de la velocidad en X al cuadrado es un tercio. ¿Por qué un tercio?
porque aquí me daría 3 veces, ¿cierto? Si este es igual a este, esto me daría 3 veces. Paso aquí a esto a dividir el 3 y me queda que entonces la velocidad, el b cuadrado x media, lo puedo reemplazar como un tercio de el b cuadrado medio. Este b es la velocidad, la magnitud del vector velocidad con la que se mueve cada partícula. ¿De acuerdo? Entonces, si hago eso y lo reemplazo, esta era la ecuación que tenía. La pongo aquí para recordar que era la que teníamos allá. Entonces voy a reemplazar este b cuadrado x por esta expresión. ¿Sí? Y entonces me estaría dando hasta el momento esa expresión. P por B igual a un tercio del número de partículas por la masa de cada partícula, pero la velocidad al cuadrado medio de las partículas. Entonces, tengo acá. Bueno, reescribo un poquito esa ecuación. ¿Sí? Simplemente multiplico y divido por 2. ¿Sí? Y miren lo que tengo aquí dentro del paréntesis. ¿Qué es esto? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es energía cinética, ¿cierto? O sea que esta sería, este término, lo que hay dentro del paréntesis, la puedo llamar energía cinética traslacional de la partícula. ¿Sí? Y será un medio de la masa por la velocidad cuadrática media de la partícula. ¿De acuerdo? Esa sería la energía cinética traslacional de la partícula. Si yo reemplazo aquí, entonces significaría que me queda que P por B es 2 tercios del número de partículas por el K, la energía cinética traslacional para cada una de las partículas, donde este término es este. ¿De acuerdo? Tengo esa situación. Voy a hacer aquí un poquito de álgebra barata, ¿sí? Para un gas ideal, ¿qué es lo que nosotros sabemos de allá? Ecuación de estado del gas ideal. P por B igual a NRU por T, donde este N es el número de moles, constante universal de los gases, que está aquí. Entonces, comparando, ¿sí? ¿Comparando quién? A ver, esta expresión que tengo aquí con la ecuación de PB igual a NRT, o sea, ambos están igualados a P por B, ¿sí? Esta ecuación y la ecuación de estado del gas ideal, ambas están igualadas al producto de P por B. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que los dos miembros derechos tendrían que ser iguales. Es decir, que NRU por T tendría que ser igual a 2 tercios de N por la energía cinética traslacional de la partícula. ¿Sí? Pequeña álgebra. ¿Sí? Entonces me queda que N por el K traslacional me quedará igual a ¿quién? Este 3 pasa aquí a multiplicar y este 2 pasa a dividir. ¿Sí? Entonces tengo hasta el momento esta expresión. ¿Esto qué me significa? Este lado de la ecuación, ¿qué me daría? Miren, hay que tener cuidado con la interpretación física. Esta que está aquí, dijimos que es la energía cinética traslacional de una partícula de gas. Si yo lo multiplico por el número total de partículas que hay en el gas, este lado de la igualdad que me representa, la energía cinética traslacional de todo el gas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que estoy llamando aquí? Energía cinética traslacional de todo el gas, de todas las partículas que conforman el gas. Y eso es igual a 3 medios de NRU por T. Esta expresión es muy importante en ese sentido. Ahora, ¿cómo? El número de moles es el número de partículas dividido por el número de Avogadro, ¿cierto? Reemplazo y sabemos que la constante universal de los gases es el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, reemplazo estos que tengo aquí, de esto, y lo transformo en esta expresión. Es decir,
la energía cinética translacional por partícula, porque este n vendría aquí, es igual a 3 medios de kT. ¿Sí? Ya lo dejo no en función de RU, sino lo dejo en función de la constante de Wolf. Y eso, obviamente, es un medio de la masa de la partícula por la velocidad cuadrática media con la que se mueve esa partícula. ¿De acuerdo? Tengo esta expresión que está aquí. Los que están en rojo son, digamos, trato de resaltar que son ecuaciones que vamos a volver sobre ellas. Va. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí tengo la velocidad cuadrática, b al cuadrado promediado. Entonces, vamos a hacer una definición. Vamos a definir la raíz cuadrática media. ¿Sí? Esa raíz cuadrática media es la raíz cuadrada de la ecuación de la velocidad al cuadrado promediado. ¿Sí? Eso es una definición típica de estadística y demás. Por lo tanto, si yo despejo, o sea, saco raíz aquí, saco raíz cuadrada aquí de este lado y saco raíz, ¿sí? A ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? Que el B sub RMS, de acuerdo a la ecuación anterior, me va a quedar como raíz cuadrada de 3kT sobre n, ¿sí? Que tengo aquí. O, si lo quiero expresar en función de la constante universal de los gases, es simplemente multiplicar por el número de Avogadro, ¿cierto? Si yo multiplico por el número de Avogadro aquí, NA por K es RU. Como aquí me queda el número de Avogadro, aquí en el divisor me queda el número de Avogadro, el número de Avogadro por la masa de cada una de las partículas, pues me da la masa molar. M mayúscula es la masa de un mol de gas. ¿Sí? Entonces me quedaría esta expresión como B sub R MS. Bueno. ¿Qué me dice esa expresión? Mire. Primero, por ejemplo, aquí. Si yo tengo una temperatura, por ejemplo, si yo tengo el gas a 300 grados Kelvin, ¿qué me dice eso? Que las partículas que tengan mayor masa se moverán más lentamente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo tengo mezcla de gases, tengo gas helio, gas neón y esto, y hago una mezcla ahí, entonces las partículas que se vean más pesadas para una temperatura dada se moverán más lento. Y las más livianas se moverán a una velocidad mucho más alta. ¿Sí? Eso es lo normal en principio. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces tenemos de ahí esto. ¿Estamos de acuerdo con esas deducciones que vamos haciendo? Ahora, aquí yo hay algo que no he puesto, ¿no? Es que son las unidades, pero si esto es una velocidad, pues tendrá unidades de metros por segundo, ¿sí? Tiene unidades de velocidades como corresponde. Bueno, entonces, hasta ahí llevamos la definición de la velocidad cuadrática media como raíz cuadrada de 3RU por T sobre la masa molar, o, si lo prefiere, raíz cuadrada de 3kT sobre la masa de la partícula de gas. Bueno. Pero las partículas de gas están colisionando unas contra otras, además de las paredes. Entonces vamos a analizar qué pasa con las colisiones entre las paredes. ¿Sí? Entonces, si las partículas, las moléculas de gas, del gas, son consideradas como partículas, pues no habrán colisiones. ¿Por qué? Porque una partícula en el modelo cinemático es una partícula sin volumen, ¿cierto? Y si no hay volumen, pues ¿contra quién colisiona? Bueno, entonces significa que cada partícula debe tener un cierto volumen para que haya una colisión. Entonces, vamos a suponer que una partícula, una molécula de gas, la voy a tomar como si fuera una esferita de radio R minúsculo. ¿Sí? Esa sería esa. Por lo tanto, el volumen de cada una de las partículas sería 4/3 de pi por R minúscula al cubo, ¿cierto? Ese sería el volumen de cada una de las particulitas que están ahí. En este diagrama que tengo, en gris tengo la partícula que tiene radio R y aquí tengo otra partícula que tiene radio S. Entonces, lo que pretendo mostrar aquí es cuál es
el mínimo radio que se formaría del cilindro para que estas dos partículas colisionen, ¿sí? Si las partículas pasan a una distancia entre centro y centro igual a 2r, justo ahí se choca. Si la distancia centro a centro de las dos partículas es superior a 2r, pues no se chocan, ¿cierto? Una partícula pasará por un lado y la otra por el otro lado y no habría colisión. Entonces, yo voy a definir este radio como 2r. 2r es el volumen o el radio mínimo o distancia mínima que debe haber para que se dé una colisión. ¿Sí? Distancia mínima entre dos centros. Perdón, la máxima. La mínima podría ser 0 y sería una colisión frontal. Sería la máxima distancia que debe haber entre los dos centros para que se dé la colisión. Y como la partícula no está quieta, pues una partícula que se mueva a velocidad v en el intervalo de tiempo de t habrá recorrido una distancia dl. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo defino aquí el volumen, este elemento diferencial, o sea, el volumen de este cilindro, ¿sí? El volumen de ese cilindro, ¿quién es? Pi por el radio del cilindro, que es 2r al cuadrado, por la distancia que es b por t, que es esta longitud. Entonces, ¿qué significa esto? Este diferencial, realmente esto es un diferencial de volumen. Este significaría, ¿sí?, que todas las partículas que estén dentro de este volumen podrán colisionar con esta partícula. ¿Sí? Entonces, este me definiría un volumen y el número de partículas que esté dentro de ese volumen, pues irá a colisionar. Es decir, si yo hago álgebra, lo puedo expresar de esta forma. Nuevamente, multiplico por la densidad de partículas, ¿sí?, que ya sabemos. Por lo tanto, si yo multiplico la densidad de partículas por el volumen, pues esto me queda una expresión de este estilo, ¿cierto?, que me daría el dn, ¿sí?, que es este multiplicado por eso. Y dése cuenta, ¿por qué llamo dn? Porque los volúmenes se cancelarían en unidades y me quedan unidades de número de partículas. ¿Cómo interpreto este dn? Este dn es el número de partículas que se encuentran en el volumen de B, en este volumen, ¿sí?, y con las cuales se puede colisionar en el intervalo de tiempo de t. ¿Sí? Como están dentro de este volumen y las partículas recorrerán esta distancia de L, pues colisionarán entre ellas. Entonces, este es el número de partículas que se van a encontrar dentro de este volumen y que podrán colisionar con la partícula que usted considere. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo hago es este de t lo paso para acá a dividir. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Que el dn de t lo puedo expresar de esta expresión, en esta forma. ¿Sí? ¿Y este qué sería? dn de t sería número de partículas por unidad de tiempo que colisionarían, que estaría dado por esta expresión. ¿Sí? Entonces, número de colisiones por unidad de tiempo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la condición aquí? Y esto sería válido si yo considero que la partícula con la cual van a colisionar está quieta y todas las otras, si solo una partícula se mueve y todas las otras están quietas. La condición aquí es que esta expresión sería válida si solo una partícula se mueve y las otras están quieticas en sus puestos, que eso no es cierto. Nosotros sabemos que en un gas todas las partículas están en movimiento. Entonces, esta ecuación se debe corregir, ¿sí? Porque no es cierto que las partículas estén quietas y solo una se mueve. Entonces, se hace una corrección porque todas las partículas se están moviendo y además, cada una se está moviendo con una velocidad diferente. En principio, esa es una integral que se tiene que hacer, ¿sí? En mecánica estadística, espero la hagan. Aquí no la voy a hacer. Es un trabajo matemático re largo, ¿sí? Y es un trabajo matemático re largo para llegar a una corrección. La corrección que se llega es que simplemente para corregir y que todas las partículas se muevan arbitrariamente,
es multiplicar, meter aquí un raíz de 2 en esta ecuación. Entonces, como aquí no tenemos tiempo para hacer esto, y allá en mecánica estadística posteriormente lo van a hacer, yo tomo eso de la mecánica estadística y entonces esta sería mi ecuación corregida. ¿Sí? Entonces, simplemente multiplicar la anterior por raíz de 2. Y entonces, ¿este qué sería? Esto es el número de colisiones por unidad de tiempo que se dan en el gas cuando las partículas se mueven cada una con una velocidad diferente. ¿Sí? Y ese gas tiene un número total de partículas n y ocupa un volumen B. Las partículas se mueven con velocidades B, R, este es el radio de cada una de las partículas. ¿Sí? Entonces tengo de ahí número de colisiones por unidad de tiempo. ¿Sí? Si invertimos la ecuación, le damos la vuelta, ¿cierto? Entonces tengo de T de N. ¿De T de N qué es? Este es el tiempo transcurrido entre dos colisiones consecutivas. A eso lo llamamos el tiempo medio. ¿Sí? Y de acuerdo a la ecuación que teníamos, pues es B sobre esta situación. ¿Sí? A ver, miremos, analicemos un poquito a ver si es razonable esa expresión. Este, dije, es el tiempo entre dos colisiones. ¿Sí? Es el tiempo transcurrido. Una partícula viene, colisiona con uno, se mueve, pero por aquí hay otra partícula, el tiempo que gastó ir desde la colisión a la siguiente colisión. ¿Sí? Ese tiempo. Miremos de qué depende ese tiempo entre dos colisiones. Por una parte, depende del volumen. Cuanto más grande sea el volumen del recipiente, mayor es el tiempo de colisiones. ¿Les parece razonable? Para un número dado de partículas que... Tiene sentido. ¿Sí? Claro, si el recipiente es muy grande, pues las partículas van a estar más distanciadas unas de otras, ¿cierto? Por lo tanto, es razonable que si yo crezco el volumen del recipiente, el tiempo entre colisiones va a aumentar. Está razonable. ¿Qué pasa si yo mantengo ahora el volumen constante y aumento el número de partículas dentro del gas? Es más probable que vayan a colisionar. Es más probable. ¿Por qué? Porque las partículas tendrían que estar más juntas. Estoy metiendo más partículas dentro del mismo volumen. Por lo tanto, el tiempo de colisión tendría que disminuir. Si se mueven con mayor velocidad, obviamente, también van a colisionar más rápido. ¿Sí? Si las partículas son de mayor volumen, lo mismo, también irán a colisionar más rápido. ¿Sí? Entonces, es razonable esto y se define de esta manera como el tiempo promedio entre dos colisiones consecutivas para el gas. ¿De acuerdo? Ahora, a eso se le acostumbra llamar el tiempo libre medio. Bueno, si multiplicamos este tiempo libre medio por la velocidad, o sea, paso este aquí a multiplicar, ¿qué me queda? Que si es tiempo multiplicado por la velocidad, eso es una distancia, ¿cierto? A esa la voy a llamar recorrido libre medio. ¿Cómo se interpreta este recorrido libre medio? La distancia recorrida por la partícula entre dos colisiones consecutivas. Es la distancia. Una partícula está aquí, la otra está por aquí. Esa distancia que recorrió la partícula para salir de una colisión y llegó a la siguiente colisión. Esa distancia que hay. ¿Sí? Y será la velocidad de la partícula por el recorrido libre, el tiempo libre medio. Y me queda una expresión de este estilo. ¿Sí? Que es simplemente pasar esto aquí a multiplicar. Pero entonces ahora tengo dos conceptos que son fundamentales. El tiempo libre medio, que es el tiempo entre dos colisiones consecutivas, y el recorrido libre medio, que es la distancia entre dos colisiones consecutivas. La distancia recorrida por la partícula entre dos colisiones consecutivas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos dos conceptos que son fundamentales hacia adelante. Ecuación de estado del gas ideal, ¿cierto? Presión por volumen igual al número de partículas por la constante de Boltzmann
por la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Despejo n sobre b. Dese cuenta en la anterior ecuación que tengo. B sobre n en este lado de la ecuación, ¿cierto? B sobre n. Entonces, voy a despejar de la ecuación de estado esta expresión B sobre n y la reemplazo aquí en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, tengo de ahí. Entonces, si yo tomo B sobre n y lo reemplazo, entonces B sobre n lo reemplazo por P sobre KT. ¿Sí? Y lo reemplazo aquí. Entonces, me queda esta expresión. O sea que el recorrido libre medio, la distancia promedio libre entre dos colisiones consecutivas, se puede dar entonces en función de la temperatura y la constante de Boltzmann e inversamente proporcional a la presión. Analicemos a ver si la cosa tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa si la presión del gas aumenta? ¿Sí? Si la presión del gas aumenta, ¿cuál es la consecuencia sobre el volumen? Que el volumen disminuye, ¿cierto? Y entonces, claro, ¿qué va a pasar? Si yo aumento la presión del gas, el volumen disminuye y por ende las partículas van a estar más juntas y el recorrido libre medio disminuye. ¿Sí? O sea, es consecuente con lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, estos son términos que por el momento me van a dar. Recorrido libre medio, entre más juntas están las partículas, menos recorrido libre medio tiene. Entre más grande sea la partícula, o sea, el volumen de la partícula, menor recorrido libre medio se va a tener. ¿Sí? Bueno, todas estas expresiones nos sirven para ahora entrar a entender ese concepto que de pronto todavía no es claro, que son las capacidades calóricas. ¿Sí? Entonces miremos, tratemos de explicar con esa teoría que hemos desarrollado cómo se interpretan las capacidades calóricas de los gases. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer un gas contenido en paredes rígidas. Es decir, si yo ya estoy pensando que las paredes son rígidas, debo interpretar que el volumen del recipiente es constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a hablar de la capacidad calórica a volumen constante, ¿cierto? Porque voy a tener un sistema a volumen constante. Vale. ¿Qué pasa si se transfiere energía térmica al gas? O sea, se transfiere calor. Entonces, miremos qué es lo que tenemos acá. Nosotros teníamos atrás la energía cinética traslacional del gas como 3 medios de nRU por T. Esta ecuación la dedujimos atrás. ¿Sí? Tenemos esta expresión. Por lo tanto, su variación, es decir, si saco el diferencial, el diferencial de acá, 3 medios, n es una constante, RU es una constante y me queda dt. ¿Cierto? Entonces, este es el diferencial de esta expresión que está arriba. Bueno, para un gas ideal, nosotros dijimos que la variación de la energía interna de un gas será igual a la integral de el número de moles de multiplicado por la capacidad calórica a volumen constante, que dijimos depende de la temperatura, por el dt. Y aquí, como este es n, esta sería la capacidad calórica a volumen constante por mol, ¿cierto? Molar. O sea, julios sobre mol Kelvin deben ser las unidades de este C sub D. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta expresión la tenemos atrás. Si yo la pongo en diferenciales, sería esta expresión. Si yo paso acá, entonces, ¿qué hago? Mire, tengo esta expresión para el du y tengo la expresión esta para el dk.
¿Sí? Si yo igualo esas dos expresiones, ¿qué me queda? Que NC sub B de T es igual a 3 medios de NRU por DT. Como DT es infinitesimal, pero no cero, puedo eliminarlo, ¿cierto? Entonces, elimino, simplifico el DT. ¿Y qué me queda? Que si yo despejo el C sub B de aquí, N se cancela, y entonces me queda que en la capacidad calórica a volumen constante para un gas ideal es 3 medios de RU. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Esa es la capacidad calórica molar a volumen constante para un gas ideal. Miremos cómo está esa situación. Si uno mira una tabla de capacidades calóricas, nosotros dijimos, para los gases monoatómicos, como el helio, el argón, los gases nobles, la capacidad calórica de C sub B es 12.47. ¿De dónde sale ese 12.47? Pues de 3, RU es 8.314 y lo divide por 2, entonces por 8.24, 12.471. O sea, para los gases monoatómicos, la teoría funciona bastante bien. ¿Sí? Predice muy bien la capacidad calórica teórica, que la tengo de acá, con la capacidad calórica experimental. Pero para los diatómicos y para los poliatómicos, la cosa funciona mal. De 12 a 20 y de 12 a 28 y así, la cosa está muy rara. Pero no importa, ya tenemos al menos una situación. Ahora, como tenemos la ecuación de Mayer, Cp menos Cb igual a RU, pues significa que el C sub P es 5 medios de RU para el gas ideal. Es decir, para los gases ideales monoatómicos, la teoría, el modelo que venimos desarrollando, predice muy bien la situación acá. ¿De acuerdo? Ahora, tengamos en cuenta, ¿quién era esta de acá? ¿Qué es esto? Esto, dijimos, es energía cinética traslacional del gas. Es decir, ¿qué quiero plantear con eso? En un gas ideal, las partículas, ¿cómo guardan energía? El gas, ¿cómo guarda energía? Porque acuérdense que ¿cuál fue la definición que dijimos de capacidad calórica? ¿Sí? La capacidad calórica, dijimos, es la capacidad que tiene el sistema termodinámico de acumular energía sin que varíe significativamente su temperatura. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta lógica es decir, bueno, si yo tengo un gas ideal formado por partículas en ese modelo, ¿cómo puede acumular, cómo puede guardar energía el gas ideal? Pues fácil. El gas solamente puede guardar energía cuando aumenta su temperatura. ¿Y qué pasa cuando aumenta su temperatura? Pues que la energía cinética traslacional irá a aumentar. ¿Sí? Mire, cuanta mayor temperatura, la energía cinética traslacional del gas es mayor. Es decir, un gas ideal formado por partículas ideales solo acumula energía mediante aumentar la velocidad de movimiento de las partículas que componen el gas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor, sí. Bueno, entonces, eso es para un gas que se comporte como gas ideal, o sea, se comporte como partículas rígidas, indeformables y que tienen un volumen muy pequeño, ¿sí? Que es el caso típico de los gases nobles. Se comportan como muy buenas partículas ideales que tendríamos ahí, ¿sí? Ahora, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los diatómicos y con esto? ¿Cómo puedo replantear, cómo puedo corregir mi teoría para poder predecir estos otros valores que tengo aquí? ¿Sí? Entonces, miremos cómo se puede corregir. ¿Qué pasa con los gases diatómicos? ¿Sí?
Por ejemplo, nitrógeno. El nitrógeno en su estado natural, en su estado normal, son dos átomos de nitrógeno que están ligados. Y por eso el gas nitrógeno no se escribe nunca N solo, sino N2. Lo mismo pasa con el oxígeno, lo mismo pasa con el hidrógeno. En su estado natural forma moléculas de dos átomos. Entonces, suponga, yo voy a modelar que una molécula, por ejemplo, de nitrógeno, son dos átomos de nitrógeno idénticos, masa 1 y masa 2, idénticos, y como están ligados, yo voy a pensar que esa ligadura la voy a reemplazar como si fuera por un resortico. O sea, el enlace entre los dos átomos lo modelo como si fuera un pequeño resorte que le está ahí, ¿sí? Cuanto más fuerte sea el enlace entre esos dos átomos, mayor constante tendrá ese resortico, ¿cierto? Si el gas, si es un gas que tiene un enlace muy débil, es decir, se separaría muy fácil la molécula, pues simplemente significaría que el resorte tiene una constante de restitución muy pequeña. ¿De acuerdo? Ese es el modelo que vamos a construir para una molécula diatómica, como si fueran dos partículas idénticas ligadas o amarradas mediante un resorte. Entonces, y la constante de restitución me da información de la energía o estará asociada a la energía del enlace. Cuanto más energético sea el enlace, mayor K va a tener nuestro modelo, nuestro resortico en el modelo que estamos usando. Entonces, tenemos de ahí. Bueno, entonces, comencemos a analizar qué hace un sistema de partículas de este tipo cuando le entregan energía. Entonces, ¿qué pasa cuando le entregamos calor? Es decir, le entregamos energía al sistema. Si el sistema es un gas monoatómico, como el que discutimos anterior, lo que dijimos, lo único que hace es aumentar la velocidad de las partículas. Las partículas se moverán más rápido cada vez cuanto a más temperatura logre tener el gas. Es decir, la energía suministrada se convierte en energía traslacional, energía de movimiento del centro de masa de cada partícula. ¿De acuerdo? Eso es los gases monoatómicos. ¿Qué hacen los gases como tal? ¿Sí? Entonces, los gases diatómicos y poliatómicos en general, pues tienen más opciones de guardar energía. Primera posibilidad, miremoslo despacio. Primera opción, pues que sí, que la partícula como un todo se mueva más rápido a medida que le den energía. Es decir, que gane movimiento traslacional y lo estaríamos describiendo por la velocidad del centro de masa de la molécula, ¿cierto? Entonces, puede acumular energía como energía cinética traslacional de las partículas que componen el gas. Una forma. Pero tienen además otra situación. Pueden acumular energía rotacional. ¿Por qué? Porque acuérdense de que ahora yo tengo mi modelo. Miren el modelito que tengo aquí arriba de las dos partículas y el resorte. Pues ahora esas dos partículas pueden estar rotando, por ejemplo, en esta dirección, y eso significa energía cinética rotacional, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, tienen dos posibilidades, que rote así o que rote alrededor de este eje así. Entonces, por eso pongo dos ejes de rotación. ¿Por qué no pongo este eje de rotación que estaría pasando a través de las dos masas de ahí? Porque se supone que las partículas son chiquiticas, muy pequeñitas, entonces prácticamente no generan mayor efecto rotacional. ¿De acuerdo? Por eso solamente tomo el eje. Si aquí tengo las dos masas que están aquí, yo tomo el eje perpendicular a este, es decir, rotando así, y el otro eje es el eje perpendicular así, en cuyo caso las masas están rotando así. Son dos ejes de rotación que tengo de ahí. Pero también puede hacer otra cosa. Puede hacer lo que llamamos el movimiento vibracional. Es decir, puede acumular energía haciendo que el resortico vibre más fuerte, ¿cierto? Y acuérdese que eso para nosotros, un resorte cuando se deforma está acumulando energía potencial elástica ahí. Entonces,
son diferentes formas que tienen los gases diatómicos y poliatómicos para guardar energía. Lo pueden hacer translacionalmente, aumentando su velocidad, lo pueden hacer rotacionalmente y lo pueden hacer vibracionalmente. Entonces, un gas diatómico es más rico en el número de formas en que puede guardar energía. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa eso? Pues que claro, a medida que yo le suministre calor al gas diatómico, él puede guardar energía de más formas posibles. Y por ende, podría aumentar menos su temperatura. ¿De acuerdo? Por eso el C sub B, en principio, esperamos que sea mayor para los gases diatómicos y poliatómicos que para un gas monoatómico. Pues ya vamos en la dirección correcta de lo que tenemos ya. ¿De acuerdo? Vale. Hay algo que es interesante y que se conoce como el teorema de equipartición de la energía como tal. Para un gas monoatómico, ¿sí? Es decir, una partícula. Una partícula tiene 3 grados de libertad que llamamos. ¿A qué me refiero a los 3 grados de libertad? Porque el gas se puede mover en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y y en la dirección del eje Z. 3 grados de libertad. Por lo tanto, ¿qué dijimos? La energía cinética translacional por partícula es 3 medios de N RU por T. Esto es la energía cinética, perdón, esto no es por partícula, esto es para el gas. Aquí hay un error. Esto es para el gas porque está en función del número de moles. Entonces, esto es para el gas. Y entonces, transformo esta ecuación. El número de moles, N minúscula, lo reemplazo por el número de partículas dividido por el número de Avogadro. Y RU lo reemplazo por el número de Avogadro multiplicado por la constante de Boltzmann. ¿Sí? Entonces, me queda de aquí que si yo reemplazo esto, simplifico, me queda que la energía translacional por partícula ahora sí es 3 medios de KT. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿qué quiero decir? Que una partícula tiene 3 grados de libertad y tiene una energía cinética 3 medios de KT. Por lo tanto, yo puedo decir que cada grado de libertad aportará 1 medio de KT. Como tiene 3 grados de libertad, la energía cinética de una partícula es 3 medios de KT. ¿Sí? Donde cada grado de libertad aportará 1 medio de KT. Esto es lo que se conoce como el teorema de equipartición de la energía. Ahora, ¿por qué se divide igual? Porque la probabilidad de que se mueva en la dirección X, Y o Z, pues en principio es la misma. Por lo tanto, cada eje, cada grado de libertad debiera aportar exactamente la misma cantidad. Entonces, tenemos ese como el teorema de equipartición. Cada grado de libertad aporta 1 medio de KT a la energía. Entonces, miremos qué pasa con el gas diatómico. En un gas diatómico se toman los 3 grados de libertad translacionales, X, Y, Z, movimiento en eje Y, Z, y los 2 grados rotacionales. ¿Sí? De ahí. Por lo tanto, tendríamos 5 grados de libertad. Dese cuenta que estoy dejando de lado el grado vibracional. ¿Sí? Solo tomo esos 5 grados. Aportes a la energía interna. Como cada uno aporta 1 medio de KT, entonces la energía interna, como tiene 5 grados de libertad, sería 5 medios de KT. ¿Sí? Por lo tanto, para un mol de gas, la energía interna sería, por multiplicar por el número de Avogadro, sería 5 medios de RU por T. La capacidad calórica volumen constante, ¿se acuerda? Bueno, este es el número de moles por la unidad por la energía interna de un mol. Por lo tanto, esta es la energía total del gas. Será 5 medios de NRU por T. ¿Sí? Si yo recuerdo mi definición de capacidad calórica a volumen constante, de U de T a volumen constante, entonces si yo hago de U de T de esta expresión, ¿qué me queda? Que la capacidad calórica a volumen constante para un gas diatómico sería 5 medios
de RU. Es decir, esa sería la capacidad calórica molar a volumen constante para un gas diatómico. Miremos la tabla. Los gases diatómicos están aquí encerrados. Están del orden de 2042, 2076, 2085 y miremos el cálculo. 5 medios de RU. Recuerde que RU es 8.314. 5 por 8, 40 sobre 2, 20. Es decir, el cálculo da 20.785. No está tan mal, ¿cierto? Para un gas diatómico, la teoría predice que la capacidad calórica a volumen constante es este valor y mire los valores experimentales. Bastante bien. Ya está bastante cerca. Por ejemplo, mire, para el nitrógeno funciona bastante bien. Para el hidrógeno, ¿sí? No está tan lejos. ¿Sí? Para el CO tampoco está tan lejos. Está un poquito más aislado para el oxígeno, pero es que el oxígeno tiene unas particularidades muy, muy interesantes. ¿Sí? El oxígeno es un gas paramagnético y entonces eso genera otro tipo de problemas. ¿Sí? Pero aquí ya, digamos que la teoría para esto funciona bien. Obviamente, para los poliatómicos todavía estamos lejos. 20 a 28, 31, 25. ¿Sí? Entonces, para los poliatómicos hay que seguir mirando más en detalle cómo se puede corregir la teoría. ¿Sí? Entonces, tenemos ya. Esto es un cuadro típico, ¿sí? De cómo afecta o cómo se distribuye la energía dentro de un sistema. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que nuestro problema es saber un sistema termodinámico compuesto por partículas, ¿qué hace cuando se le entrega energía? En otras palabras, ¿cómo acumula energía un sistema termodinámico? ¿Sí? Entonces, un sistema termodinámico puede acumular energía en varias formas. Lo hace aumentando la traslación, es decir, aumentando la velocidad de movimiento de las partículas. A eso lo llamamos, son los grados de libertad traslacional. Aumentando la rotación, en el caso obviamente de moléculas diatómicas o poliatómicas en general. ¿Sí? Y aumentando las vibraciones que están ahí. Entonces, son las dos situaciones que están. Dese cuenta, ¿por qué no tomamos la vibración? ¿Se acuerda que en el caso diatómico no tomamos el modo vibracional? Porque las vibraciones comienzan a aportar considerablemente cuando la temperatura es muy alta. Miren, la temperatura debe estar superior a los 1000 Kelvin para que el efecto vibracional comience a aportar. ¿Sí? En cambio, dése cuenta que la rotación comienza a aportar cuando está a 50 Kelvin. 50 Kelvin es un gas frío, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de 50 Kelvin, son menos 223 grados Celsius. O sea, nosotros estamos a temperatura ambiente por aquí, 270 y 200, alrededor de casi los 300 Kelvin. A temperatura ambiente, el sistema termodinámico, ¿cómo guarda energía? Guarda energía en forma traslacional, energía cinética traslacional de las partículas, y guarda energía como energía cinética rotacional de las partículas que lo componen. ¿Sí? Entonces, tiene de ahí. Por eso, en el anterior cuadro, aquí solo tomamos 5 medios y la vibración la dejamos aparte. ¿Sí? Porque las vibraciones solo comienzan a aportar para temperaturas altas. ¿De acuerdo? Pues tengo de ahí una situación en la cual, dense cuenta que con este modelo hemos hecho dos cosas. Uno, podemos explicar cuál es el origen de la presión en el gas. Son las colisiones de las partículas con el gas y podríamos calcularla relativamente bien. Segunda situación, podemos entrar a entender por qué hace un sistema termodinámico cuando se le da energía. O, en otras palabras también, de dónde entrega o cómo saca energía
un sistema termodinámico para cederla al medio, porque acuérdense que la energía fluye en las dos direcciones. Yo puedo entregarle energía al sistema termodinámico y entonces, ¿qué hace ese sistema termodinámico? ¿Cómo acumula energía ese sistema? O cuando pierde energía, ¿de dónde están sacando la energía de ese gas para entregársela al medio? Son las dos condiciones. Y entonces, aquí es bien interesante porque entonces ya comienzo a tener una visión de qué hacen los sistemas termodinámicos para acumular energía. Entonces, la energía, ¿cómo hago la situación? Yo le entrego energía a un sistema termodinámico. Lo primero que hace el sistema termodinámico es hacer que las partículas se muevan a mayor velocidad. Pero acuérdense que aumentar la velocidad de las partículas significa aumentar la temperatura del sistema termodinámico. Y por eso el sistema termodinámico aumenta su temperatura. Entonces dirán, ¿y dónde nos dijo eso? Miren esta ecuación. Miren esta ecuación. ¿Qué pasa? Que para que una partícula se mueva, esto es energía cinética translacional, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Igual a 3/2 de kT. Si yo aumento la temperatura del gas, como resultado estoy aumentando la velocidad de traslación del gas. Entonces, cuando yo le entrego energía al sistema, el sistema, uno de los efectos es elevar la temperatura, pero ¿de dónde proviene la elevación de la temperatura? De que las partículas que componen el gas ahora se están moviendo más y más rápidamente, aumentan su velocidad, ¿sí? Entonces, tenemos ya ahí una primera posibilidad, el aporte que me da la parte translacional. Después de que ya están las partículas a alta velocidad, entonces, ¿qué pasa? Que si el gas es monoatómico, listo, él no tiene otra opción sino movimientos translacionales. Pero si el gas es diatómico o poliatómico, lo primero que hace es acumular energía, haciendo que el sistema molecular rote más rápido y comienza a acumular energía. La energía que le estamos entregando la utiliza para aumentar también ahora su energía cinética rotacional. Si seguimos dándole energía, la temperatura sigue aumentando, entonces va a llegar el momento en que además las moléculas comienzan a vibrar más fuerte, ¿sí? Y si hay más moléculas, pues obviamente van a moverse cada vez con mayor vibración, ¿sí? Entonces, de esa manera es que el sistema acumula energía, ¿sí? Por eso los sistemas pueden guardar energía dentro de ellos, porque tienen mecanismos para acumularla, translacionalmente, vibracionalmente y rotacionalmente. Tiene esas tres posibilidades para guardar energía, ¿sí? Y cuando el sistema pierde energía, ¿qué hace? Pues que debe convertir su energía translacional a energía porque la debe entregar al medio, ¿sí? Y entonces, cuando pierde energía translacional, su temperatura cae y el sistema se enfría. Lo mismo pasa con las rotaciones, comienza a rotar más despacio y a vibrar más lentamente. Entonces, dése cuenta que esto ya es interesante desde ese punto de vista, de que ya no es únicamente el problema de yo le entrego energía al sistema termodinámico, sino que tenemos que comenzar a visualizar ahora qué hace el sistema termodinámico con esa energía, ¿sí? Y eso es interesante porque no es solamente el hecho de calcular cuánta energía se le da, sino visualizar qué le pasa al sistema internamente, qué sucede con las partículas que están al interior cuando se le entrega energía al sistema termodinámico. ¿Alguna pregunta, señores? Quedaron callados. O no me entendieron, los dejé, o me entendieron todo, lo cual sería alegre. En la mitad. En la mitad. Bueno, yo sé que esto, digamos, requiere mucho y tiempo de leer, de irse uno despacio. Yo aquí les estoy soltando las cosas, como dicen, una detrás de otra, ¿sí? En ráfaga, y no voy a esperar que ustedes absolutamente simplemente abran su cabeza y entren y listo, que ya quedó. No, esto requiere que ustedes lean, ¿sí? Por favor,
¿qué es lo fundamental cuando ustedes lean? ¿Sí? En que no se queden únicamente energía interna molar, 5 medios de RU por T. Usted ya debe entender qué significa energía interna molar. Significa que tengo un mol de gas y yo le he entregado energía. Y esa energía entonces la guardó simplemente elevando su temperatura, mire. ¿Sí? A mayor temperatura, mayor energía molar. Entonces, es ir correlacionando y no quedarse exclusivamente con las ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Aquí es fundamental que usted tenga la ecuación matemática y qué significado físico tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué significado tiene cada ecuación? Por ejemplo, el aporte. Eso significa que cada grado de libertad que tenga el sistema termodinámico o las partículas que componen el sistema termodinámico, cada grado de libertad aporta un medio de kT. ¿A quién? A la energía interna total. En otras palabras, por cada grado de libertad, el sistema puede acumular energía igual a un medio de kT en ese grado de libertad. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de todo esto. Entonces, revisen por favor todo esto. Como digo, es fundamental que ustedes lo tomen aquí en esto. A mí en esta parte, en este capítulo, no me interesa tanto a la parte de ejercicios, ¿sí? Porque los ejercicios son relativamente pobres. ¿Pobres en qué sentido? En que es, ponga la ecuación y reemplace los valores y calcule y haga álgebra. A mí ese tipo de ejercicio me parece muy aburrido, muy poco físico, me parece más una álgebra maluca, que siempre he dicho. Entonces, aquí lo que yo quiero es la comprensión de los fenómenos que están pasando. ¿Sí? Y si ustedes miran en el taller, allá no puse ningún ejercicio. Coja el libro, por ejemplo, el de Siar Shemansky, y ahí va a encontrar, pero mire que los ejercicios son bastante de tipo algebraico. Ese tipo de ejercicio, la verdad, a mí no me llama mucho la atención. Yo quiero aquí es los conceptos. Y aquí lo que me interesa es que es eso. ¿Por qué digo eso? Porque si usted mira, prácticamente lo único que nos hace falta para terminar es discutir las capacidades calóricas para los sólidos y con eso terminamos nuestro programa de trabajo. Entonces, por eso tómense el tiempo para que ustedes lo digieran, lo planteen tranquilamente e ir discutiendo hacia adelante. Bueno, entonces, por hoy dejemos ahí, antes de que nos saquen, y por favor, necesito, hoy deben, acuérdense los que faltan por enviar, como digo, me llegaron dos, el de Elian y el de David, dos trabajos que ya llegaron, hoy deben entregar ese trabajo. Dentro del próximo 25 deben entregar el segundo trabajo, que es el de la línea temporal de la termometría, ¿sí? Y hablar de un termómetro y qué hay. Por favor, vayan poniéndose de acuerdo, insisto, son ustedes, solamente que necesito que me lo digan con tiempo, la fecha del previo. Hay una discusión alrededor de esto, ¿en qué sentido? En que el Consejo Académico, de acuerdo al cronograma de actividades, clases tenemos hasta el 3 de marzo, el día 4 comienzan los previos y terminan el día 11. O sea, dio 7 días para hacer previos. Y la recomendación del consejo, señores del consejo académico, es que el previo se haga en el horario de clase. Porque dice, de esa manera, pues no puede haber cruces porque ningún estudiante puede tener materias cruzadas. ¿Sí? Entonces, significa que ustedes, señores, pónganse de acuerdo de qué fecha. Eso significa, como digo, hacer rápido el previo, porque de acuerdo a nuestro calendario, ¿sí? Si las clases van hasta el día 3, entonces significa que nos queda el 4 o el 9 como fechas posibles de previo. Así de simple. ¿Sí? Entonces, hay trabajo. Yo sé que ustedes tienen otras materias y está aquí. ¿Qué se está proponiendo para física 1, 2 y 3? Que se hagan el 4 y el 5 más o menos, que se hagan los primeros 2 días física, arranque con eso. Pero insisto, revisen sus cálculos, que normalmente es eso. Lo que ustedes deben tratar de cuadrar en la medida de lo posible es que simplemente no les quede todo en un solo día, ¿sí? Entonces, ahí
vayan a ir poniéndose de acuerdo de esto, y a mí me dicen simplemente, con tiempo, profesor, o lo hacemos el 4 o el 9, ¿sí? Personalmente, me gustaría que fuera el 4. Les digo el por qué. Porque es posible, es lo que estoy previendo, digamos es lo que se está programando mejor, es posible que el día 11 de marzo yo me vaya para campo con los biólogos. Tengo una salida programada, si se puede hacer, está pendiente por razones de bioseguridad. Entonces, me iría el 11 y regreso el 21 de marzo. Eso significa que si el previo lo hago el 9, ¿a qué horas califico, dejo? Y si hay habilitaciones, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, por eso me gustaría que fuera el 4. Pero, señores, pónganse de acuerdo y el día martes fijamos todo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, señores, entonces nos vemos el martes y dejamos todo eso finiquitado. Y inclusive terminamos tema también el día martes para dejar cuadrado todo el resto. ¿De acuerdo, señores? Feliz resto de día. Gracias. Señor. Y estamos, Hasta luego, diviértanse profe. el fin de Hasta semana luego. porque estamos en pleno trabajo, señores.